A continuación, entrevista con Daniel Martínez. Aguas Vivas, Asamblea de Dios, Exploradores, Misioneritas, Embajadores de Cristo, Castillo del Rey, Lumbrera. Un programa de Iglesia Aguas Vivas de Carasucia. Bueno, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este programa, entrevista con Daniel Martínez. Y en esta ocasión tenemos de invitada especial a señor Dorcas. Creo que, bueno, señor, aquí en Aguas Vivas la conocen, ¿verdad? Muy bien, hija de pastor, el hermano Víctor Herrera, su padre, ¿verdad? Y qué bendición es tenerla en esta mañana con nosotros. Así que bienvenida, quisiera que nos dé un saludo de bienvenida. Muchas gracias, hermano Daniel. Es un privilegio para mí estar con usted esta mañana para poder compartir algunas experiencias que el Señor me ha regalado en su obra. Amén. Bueno, esta mañana quisiéramos hablar sobre el ministerio y sobre todo, bueno, usted se ha destacado, ha tenido una gran trayectoria, podríamos decir, con Misioneritas, con el Ministerio Misioneritas, y vamos a saber más del Ministerio de Misioneritas. Bueno, en este programa vamos a hacer diferentes cosas, vamos a conocer diferentes ministerios, vamos a hablar de diferentes temas y en esta ocasión quisiéramos hablar de Misioneritas. Así que, bueno, para iniciar quisiéramos que nos contara cómo usted se encuentra con su Salvador, cómo usted se encuentra con su Señor, ¿verdad? Con Cristo Jesús. Ok, hermano Daniel Martínez. Usted mencionaba que soy hija de pastor y nací en un hogar cristiano, pero cuando yo le entregué mi corazón al Señor Jesús, que mi padre estaba pronto y habían 3 días de avivamiento, unos cultos muy hermosos, estaba sentada en la primera banca ese día en el culto. Cuando él terminó la prédica, comenzó a hacer el llamamiento y dijo que los niños que sintieran entregar su corazón a Jesús lo podían hacer. Yo tenía como 9 años, así que ese día yo me levanté y le entregué mi corazón al Señor Jesús. Desde entonces yo dije, quiero servir al Señor. Qué bendición, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a las preguntas sobre el ministerio. ¿Cómo usted se empieza a involucrar? ¿Cómo usted empieza a ser participante ahí o a involucrarse más y más en Misioneritas, ¿verdad? Bueno, hasta ahora vemos un largo tiempo de estar ahí en Misioneritas, pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Inicié siendo una niña más de un grupo donde estaba pastoreando a mi papá. Comencé trabajando con las niñas, desarrollando privilegios. Era muy tímida, por cierto. Me costaba mucho pasar a cantar un corito, pero así poco a poco fui involucrándome en el ministerio y soñaba, y siempre que veía a mis líderes decía, wow, cómo yo quisiera ser un día líder. Pero como niños a veces tenemos una baja autoestima y siempre pensé, no creo que algún día yo pueda ser líder, pero siempre había ese anhelo en mi corazón y ese sueño de querer ser líder. Así que así comencé, primero desde pequeñita, desarrollando privilegios en el culto de las niñas. Con un deseo de servir a Dios, de involucrarse, ¿verdad? Y esto es importante, Señor, porque hay muchas niñas quizás hoy como usted, ¿verdad? Que tienen el deseo, tienen, como usted dice, y están pasando ese problema de baja autoestima, ¿verdad? Y empiezan, de alguna manera, el temor, la pena, y todo eso empieza a tomar posesión de ellas, ¿verdad? Pero en un momento, bueno, creo que usted lo experimentó, Dios va haciendo todo y todo empieza con el deseo del corazón, ¿verdad? Una petición en el corazón y Dios va cumpliendo eso. Ahora, la forma de trabajo de Misioneritas es distinto a los demás ministerios. ¿Cómo es la forma? Quisiera que nos explicara cómo es la forma de trabajo, el programa, cómo son, Señor, todo el trabajo de Misioneritas, cómo se desenvuelven ellas. Sí, hay un discipulado para poder desarrollarlo con las niñas.
Hay muchas iglesias que solo se trabaja con el culto, pero también existe un discipulado. Acá en la iglesia, gracias al Señor, tenemos la oportunidad de trabajar con este discipulado, que es un estudio bíblico donde se incentiva a las niñas a trabajar en nuestra comunidad porque hacen misiones desde pequeñitas acá alrededor. Está dividido por grupos el programa. Están las arcoíris, que son las más chiquititas, que de 3 y 4 años. Cada grupo tiene su uniforme respectivo. Están las margaritas, que son de 5 a 6 años. También tenemos a las rositas, que son de 7 a 9 años. Tenemos a las estrellas, que son de 10 a 12. Y el grupo JBM, que es de 13 a 15 años. Luego de 16 años en adelante está Sociedad de Señoritas. Acá en la iglesia nosotros trabajamos hasta JBM. Así ellas reciben su discipulado. Hay un grupo de maestras capacitadas para poder desarrollar este programa con las niñas y poder así enseñarles más la palabra del Señor y que ellas vayan desarrollándose más en el crecimiento espiritual. Estaba analizando yo que tienen un programa bien estructurado, ¿verdad? Desde las niñas más pequeñas hasta las señoritas jóvenes todavía, ¿verdad? Sí. Abarca todo eso y qué bendición, porque las niñas en el ministerio pueden ir conociendo de Dios, ¿verdad? Y obviamente se tiene una relación con Dios, ¿verdad? Así que qué bendición, qué programa más estructurado y aquellas iglesias que adoptan, ¿verdad? Estos programas de seguro son de mucha bendición, ¿verdad? Sí, hermano, hemos tenido testimonios por el trabajo de este discipulado, porque incluye de una manera a las niñas para sacar ese diamante, para poder pulirlas y que ellas vayan teniendo un crecimiento espontáneo en la iglesia. Nosotros nos sorprendemos de cómo ellas van creciendo en la obra del Señor y cómo ellas se van dando también para poder ser parte de este programa. Hace 365 días iniciamos con este ministerio, llevando el evangelio a muchas de las colonias de Carasucia. Lumbrera celebra con nosotros nuestro primer aniversario este 23 de mayo en casa del hermano Mario Cabrera en Colonia Génesis. Ayúdanos a llevar el evangelio a cada colonia de Carasucia. Lumbrera. Como Ministerio de Misioneritas tenemos diversas actividades y una de ellas son los campamentos, retiros nacionales que se hacen por zonas o a nivel de país, donde nos concentramos todas las niñas, como usted dice, exclusivamente para señoritas. Este momento es algo tan especial donde no solo se busca que las niñas tengan un momento de recreación, porque se incluye el área recreativa, pero también el área espiritual. Hay momentos donde ellas se divierten jugando, pero hay enseñanzas específicas para cada edad. En estos retiros de misioneritas, las niñas tienen experiencias tan grandes, donde hemos visto que el Señor ha obrado sanidades en esos retiros de misioneritas. Testimonios de que en el momento el Señor ha hecho cosas maravillosas en ese lugar. Bautismos en el Espíritu Santo, manifestación de los dones en ese lugar. Hemos visto que las niñas reciben aceite en las manos. Retiros donde realmente se siente la presencia del Señor en ese lugar. Desde la más pequeña hasta la más grande, llorando en el altar, porque la presencia de Dios se ha hecho presente. Bueno, yo creo que una de las cosas que en esos campamentos, retiros, ¿verdad? Influye es, no hay distracción, ¿verdad? De Correcto. nada,
están ahí, bueno, tienen su tiempo de recreación, tiempo de socializar entre las mismas misioneritas y, como usted dice, las experiencias, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la experiencia que a usted como persona la ha marcado? Una experiencia en el ministerio que la ha marcado para... Usted dice, esta experiencia me marcó para toda la vida y una experiencia que la puedo contar y yo sé que va a impactar, pero a mí me impactó principalmente, así que quisiera escucharla, señor. Una de las experiencias que hasta el día de ahora yo no la olvido en este ministerio de misioneritas fue en un retiro. Tenía 11 años de edad. Estábamos en uno de esos campamentos bendecidos. Como le dije, era una niña con muy baja autoestima, inseguridades, miedo, por el hecho de ser hija de pastor. A veces guardamos en nuestro corazón algunas cosas que nos hacen que nos sintamos de esta manera. Entonces, pero yo siempre estaba buscando aquello que decía, Señor, yo no quiero que solo mi papá te sirva, que solo mi mamá. Yo quiero saber dónde yo te puedo servir. Así que ese campamento de misioneritas me dieron la oportunidad de estar por primera vez a esa edad. Estaba sentada en la segunda silla y cuando el hermano que estaba dando la enseñanza comenzó a orar, dijo que todas pasaran al altar. Pero inmediatamente pasaron todas, algo sobrenatural comenzó a suceder y yo me asusté. Y yo dije, ¿qué está pasando? Me senté porque yo dije, no, me quedo aquí por el temor. Pero en ese mismo instante, una de mis líderes nacionales llega y me pone la mano sobre mi hombro para que yo me levantara. Cuando yo me levanto, ya no supe más. Ahí el Espíritu Santo tomó control de mi vida y a esa edad el Señor me regaló el bautismo del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Recibí aceite en mis manos y fue un mover del Espíritu Santo tan lindo que no había ninguna que pudiera parar de adorar a Dios. Todas estábamos empapadas de la presencia de Dios. Las cocineras, al ver que se llegó la hora de almuerzo, querían que fuéramos a comer. Llegaron a ver si ya era tiempo y ellas dan testimonio que cuando llegan a la puerta, el Espíritu Santo las agarra y caen juntamente con nosotras. Así que esa mañana se convirtió en una gloria impresionante donde juntamente con las cocineras y todo el que llegaba a ver qué estaba sucediendo, ahí quedaba adorando a Dios juntamente con nosotros, porque no parábamos de adorar y exaltar a Dios. Un mover del Espíritu Santo sí, allí. Esa experiencia me ha hecho que hasta el día de ahora yo me pare cuando yo me siento débil, que no olvide ese momento, porque aparte de experimentar la presencia de Dios, el Señor habló claramente a mí, de tú a tú, de todos los miedos, de todas las inseguridades que yo tenía. Y el Señor me dijo, tú te vas a parar y vas a predicar un día con tu papá y vas a servir. Y yo siendo una niña de 11 años, yo dije, ¿cómo? Todavía dudaba, todavía estaban los miedos, ¿verdad? Sí, y yo decía, no es posible. Pero el día de hoy yo puedo comprobar la promesa de Dios. Que se cumplió. Que se cumplió. Qué bendición. Que se cumplió, porque nunca me lo imaginé que el Señor me diera esta oportunidad de trabajar con las misioneritas, de hoy ser líder de misioneritas por muchos años. Pero en ese momento yo era una niña con muchos miedos, con muchos temores y que yo lo guardaba en mi corazón y no esperaba lo que hoy yo estoy cosechando para el Señor y es todo gloria a Él. Pero, ¿qué consejo le daría a usted a las niñas que al igual que usted quizás hoy estén pasando el mismo proceso de ansiedad, de baja autoestima, de depresiones, de
problemas familiares. Hay niñas que tienen problemas familiares, los padres se están divorciando, o tal vez no están divorciando, pero algunos tienen problemas serios que solo pasan peleando en el hogar. ¿Qué consejo le daría usted a estas niñas? Porque de seguro nos van a ver, o algunos nos van los padres mismos se les van a poner este programa. ¿Qué consejo le daría usted a ellas para que ellas también de alguna manera vayan a alguna actividad, ¿verdad? O quizás no de la misma manera, pero que algo marque de parte de Dios la vida de ellas. ¿Qué consejo le daría usted a estas niñas? Lo que yo podría decirles, hermano Daniel, es que nunca se sientan poca cosa, porque así me sentí yo. Me sentía demasiado poco, porque muchos nos señalan, y por ser niñas y inquietas, a veces dicen, no, tú no sirves para esto. Entonces yo les quisiera decir de que para el Señor sí, ellas son muy importantes, y que el Señor un día le va a cumplir los sueños, los anhelos de su corazón, pero no se deben de apartar de las personas que los acercan a Dios. Amén. De aquellas mujeres que intentan de una u otra manera que ellas tengan un encuentro con Jesús. Así que de esa manera ellas van a saber que sí existe un propósito para la vida de ellas y van a ser señoritas de bien. Porque si yo hubiese escuchado las voces que a mí me susurraban, creo que yo no estaría acá. Pero decidí creerle a Dios. Así que ellas deben de creerle a Dios de que sí son importantes y que si han sido creadas y diseñadas es para algo glorioso y grande en su familia, en su iglesia. Bueno, Señor, qué bendición y poder aconsejar también a las niñas, ¿verdad? Que pueden estar pasando el mismo proceso que usted. Ahora nos vamos a ir a otro corte comercial y luego vamos a volver con la siguiente pregunta, que es quizás un poco relacionada a lo que ya nos ha contado, pero volvemos enseguida. Iglesia Aguas Vivas de Carasucia te invita a que nos acompañes de lunes a sábado a nuestros cultos. Lunes, cultos evangelísticos Lumbrera en diferentes colonias. Martes, fraternidad de varones. Miércoles, exploradores del Rey. Jueves, concilio misionero femenil. Viernes, misioneritas. Sábados, embajadores de Cristo. Te invitamos a que nos visites los días domingos en nuestros 2 servicios. 9 de la mañana, Escuela Bíblica Dominical. 3 de la tarde, culto general. Iglesia Aguas Vivas de Carasucia. Siempre habrá un lugar para ti. Hace 365 días iniciamos con este ministerio, llevando el evangelio a muchas de las colonias de Carasucia. Lumbrera celebra con nosotros nuestro primer aniversario este 23 de mayo en casa del hermano Mario Cabrera en Colonia Génesis. Ayúdanos a llevar el evangelio a cada colonia de Carasucia. Lumbrera. Bueno, regresamos nuevamente a nuestro programa Entrevistas con Daniel Martínez y estamos hablando sobre el ministerio de misioneritas, ¿verdad? Un ministerio fundamental en la iglesia, como todos, pero que se caracteriza por trabajar con las niñas. Ahora, señor Dorca, todos tenemos, un modelo a seguir quizás, ¿verdad? Yo quisiera que en esta mañana nos contara sobre quién ha sido su motor, su inspiración, ¿verdad? ¿Quién ha sido esa persona que le ha inspirado a usted a no desanimar? O bueno, quizás los desánimos vienen, pero que quizás no quedarse ahí, sino que seguir adelante y por eso quizás usted está hasta aquí, porque ha sido esa persona, ese pilar fundamental en su vida. Sí, ella
ha sido mi madre. Mi madre fue el motor principal para que yo creciera en este ministerio. Recuerdo que desde que estaba pequeña, ella me decía: hija, este día de misioneritas no se puede quedar. Vamos, porque es el día para que usted esté en el culto de niñas. Incluso ella se ponía hasta el uniforme de misioneritas y me enseñaba que como día especial yo no podía dejar el uniforme de misioneritas, tenía que presentarme a la casa del Señor con mi uniforme. Me decía: todas pueden venir sin el uniforme, pero usted no. Usted se pone su uniforme porque usted es misionerita. Ella siempre buscaba maneras para que yo tuviera amor a este ministerio. Era mi apoyo fundamental y en el crecimiento, aún cuando comencé a ser líder, ella era la que me aconsejaba. Cuando yo acudía a ella: mamá, no sé qué hacer. Y ella comenzaba a decirme, porque empecé muy pequeña siendo líder. A mis 15 años comencé mi liderazgo y me sentía muy pequeña, pero ella siempre estuvo ahí apoyándome y diciéndome que yo era capaz, que si el Señor me había colocado en ese lugar era porque Él había visto la capacidad en mí y que yo no tenía por qué quedarme. Incluso cuando ella fue llamada a la presencia del Señor, el último consejo antes de irse a la presencia de Dios fue ese. Me estrechó con un abrazo tan fuerte y me dijo: hija, me siento orgullosa de verla con su uniforme sirviendo en la iglesia. Yo le quiero pedir que no deje de hacerlo. Siga adelante y no deje su uniforme, porque para ella el uniforme tiene un significado o un simbolismo de una entrega completa para servir en este ministerio. Entonces, mi mamá fue la pieza fundamental y clave, y ella me enseñaba cómo yo tenía que servir, cómo yo tenía que entregarme. Bueno, creo que esta respuesta ha sido una respuesta quizás que, bueno, marcó su vida y la va a marcar, pero me llama la atención que aún los principios, los consejos que ella le dio, aún siguen marcando su vida. Ahora, Señor, ¿verdad? ¿Qué objetivos quisiera alcanzar en el futuro o tienes planeado, verdad? Más que planes, es un sueño que las niñas que han pasado por mis manos en un discipulado ocupen mi lugar. Qué bendición. Qué bueno. Eso es lo que yo anhelo. Les digo a ellas: yo no me voy a sentir mal cuando ustedes ocupen mi lugar. Yo salgo, ellas quedan. Incluso estoy comenzando a verlo, que las niñas que yo tuve en este discipulado pequeñitas, hay algunas de ellas ahora ya siendo líder de misioneritas. Y yo les digo, yo las quiero ahí y yo seguir con ustedes de otra manera, pero que ellas ocupen ese lugar, que haya un relevo, que no se deje de trabajar en la iglesia, que ellas sigan creciendo espiritualmente, que sean maduras y que amen y se entreguen por completo. Ese es uno de los anhelos, los planes que van en mi corazón, de que sea un ministerio estable, que aunque vengan adversidades o problemas, ellas siempre se mantengan. Yo quisiera verlas en un crecimiento espiritual mayor, más que lo mío. Quiero para ellas ese crecimiento espiritual. Entonces, en mi persona, pues yo le digo: Señor, aquí estoy, haga de mí conforme a su propósito, alíñeme en el camino que usted desea que yo vaya. Y más que disponer mi corazón para cuando se trata de servir, me dicen: hermana, esto necesitamos, y yo digo: quiero estar dispuesta para lo que el Señor diga. Qué bueno es asociar nuestra vida personal con la obra de Dios, ¿verdad? Ahora,
en Aguas Vivas tienen un programa, tienen un día de culto. Yo quisiera, ya casi vamos finalizando esta entrevista, quisiera que usted le haga la invitación. ¿Quiénes pueden venir niñas de amigos, pueden involucrarse? Yo quisiera que usted hiciera una invitación a los padres, a las niñas que quisieran unirse al ministerio aquí en Aguas Vivas, que si lo pueden hacer. Los días viernes nos reunimos como Ministerio de Misioneritas en la iglesia Aguas Vivas. A las 6 de la tarde nosotros estamos dando inicio. La invitación es para todas las niñas. Tenemos la oportunidad en este ministerio incluso de que participen niñas de no cristianos, de cristianos, así que la que siente en su corazón el deseo lo puede hacer. Si por alguna razón está lejos, buscamos la manera de poder ayudarle para que ella pueda estar ese día acá. Si hay alguna hermana cercana, pues será bienvenida. Viernes a las 6 de la tarde estamos haciendo la programación con las niñas. ¿Todos los viernes tienen el culto? Todos los viernes. Muy bien, así que las niñas se pueden contactar, ¿verdad? O pueden traerlas sus padres el día viernes, y aquí van a estar las puertas abiertas de la iglesia para recibirlas a ellas también. Señor, ha sido una bendición grande poderla tener en nuestro programa, y yo quisiera que nos diera ya unas palabras finales para nuestro programa y luego ir finalizando. Gracias por la oportunidad de estar con usted, y solo decirle a todas las personas que nos están escuchando que la niñez es un diamante precioso. Todas las madres de familias que tienen a estas pequeñitas, que aprovechen el tiempo de las mejores maneras para acercarlas a Dios en este tiempo. Así que yo quiero decirles que no descuiden a sus niñas en casa, que se acerquen a ellas, y que mejor que vengan a la casa del Señor. Así que las invitamos. Acá nosotros le vamos a esperar con los brazos abiertos. Gracias, Señor. Gracias por compartirnos con nosotros sus experiencias, compartirnos parte del ministerio. Ha sido le quiero decir que en una ocasión estaba yo hablando con una hermana de la iglesia, y estábamos hablando de algo relacionado a la obra, y la hermana se refirió a usted y dijo: mis respetos para la Dorca, hablando del sentido espiritual, mis respetos. Así que, Señor, yo creo que la tienen muy alta estima, y bueno, gracias por dar su vida para el servicio de la obra del Señor, y yo creo que Dios la va a llevar a cosas más grandes. Amén. Todavía, ¿verdad? Todo para la gloria de Dios. Así que muchas gracias por estar con nosotros, y este ha sido su programa Entrevistas con Daniel Martínez, y le invitamos en nuestro próximo programa. Dios bendiga a todos. Esto fue Entrevista con Daniel Martínez. Aguas Vivas, Asamblea de Dios, Exploradores, Misioneritas, Embajadores de Cristo, Castillo del Rey, Lumbrera. Un programa de Iglesia Aguas Vivas de Cara Sucia.